bienvenidos. En esta ocasión tengo el gran gusto de estar con Alejandra M. Vázquez, que es ensayista, docente, editora y cuidadora. Pero Ale, el motivo por el que estamos hoy aquí reunidas es tu libro, Su cuerpo de Harán, que ganó el premio de ensayo Dolores Castro en 2018. Y en este libro, Ale nos habla de la precarización laboral, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias, Lilia, por invitarme. Qué gusto platicar. Sí, caray, y bueno, la verdad es que el contenido de tu libro me parece que es ahora súper pertinente por los momentos que estamos viviendo. De hecho, no son pocos los que dicen que la revolución del siglo XXI es el feminismo. ¿Cómo podría inmiscuirse tu libro de ensayo en esto? Pues creo que para empezar, o al menos lo que yo vi y por lo que me pareció pertinente escribirlo, es justamente poner la visión en esos trabajos que se hacen en las casas y todas esas técnicas, procedimientos, esfuerzos que hacen, sobre todo nuestras ancestras, ¿no? Sobre todo mujeres y trabajadoras que profesionalizan el cuidado para poder sostener nuestras vidas, porque el cuidado realmente tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Me pareció a mí que tenía que escribir eso porque lo vi una vez que yo estuve haciendo ese trabajo. Digamos que lo vi en su dimensión porque, como digo en el libro, no es que no hubiera leído algo y visto el feminismo materialista, etcétera, sino cuando lo vi y sobre todo cuando vi el trabajo enorme de mi abuela, de mi mamá, de mi tía, de sus cuidadoras y como toda esa historia de cuidados que no está consignada en ningún lado. Entonces, por eso creo que si revoluciona un mundito que es el mío, yo creo que sí puede pasar eso a otra escala, ¿no? No sé. Claro, y ahora, bueno, sí, incluso tenemos que hacer esta charla por videollamada, es por el COVID que nos tiene aquí en confinamiento y en cuarentena, y yo creo que esta es una situación muy ideal para justamente cuestionarnos el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, porque al estar en casa, bueno, nos damos cuenta que en realidad la cocina no se queda limpia mucho tiempo, la ropa no se queda limpia mucho tiempo, al habitar un espacio vemos cómo se va ensuciando y deteriorando. Entonces, el mantenimiento de estos espacios implica un trabajo, implica un esfuerzo, y en quién cae ese trabajo y ese esfuerzo, es remunerado o no es remunerado. ¿Cómo creerías que abona esta situación para ayudarnos a esta reflexión? Bueno, sí, esta situación nos ha obligado a quedarnos en casa, lo que es decir, quedarnos en este mundo, justamente en este universo, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a estar en casa. Entonces yo creo que ahorita no es todavía momento de establecer esas conversaciones porque estamos justamente intentando sobrevivir. Finalmente se trata del sostenimiento de la vida, entonces la vida va al inicio de todo. Y también pues estamos lamentando muchísimo esta situación, ¿no? También no diría que qué bueno que pasó porque vamos a ver los cuidados para nada, sino que estamos como que es un paréntesis muy grande, tenemos que resolver, tenemos que ver y después necesitaremos plantear las conversaciones y probablemente sí digamos un poco, bueno, ya vieron qué significa, sobre todo para quienes han sido cuidadoras toda su vida y esta situación solamente las precariza y les pone trabajos de más. Está habiendo una carga muy fuerte para las mujeres cuidadoras y bueno, se recrudeció la violencia doméstica, es decir, hay un montón de cosas que tienen que ver también con el espacio privado que necesitamos urgentemente resolver. Probablemente esta situación ayude a que en la conversación podamos decirlo todavía con más fuerza y con más fundamentos, ¿no? Porque luego es algo que no ven. O sea, realmente hay mucha gente que no lo ve. No es que sea invisible, es que hay mucha gente que no lo ve. Entonces, probablemente después podamos tener la conversación y más personas lo podamos ver. Justo como no es invisible, sino que ha sido históricamente y socialmente invisibilizado, bueno, pues para familiarizar un poco a quien nos escuche, no sé si podrías tal cual decirnos qué es un trabajo doméstico y qué es un trabajo de cuidados. Bueno, el trabajo de cuidados es justamente el trabajo que se hace para sostener la vida, lo que quiere decir que tiene que ver, en su profesionalización, tiene que ver con el espacio doméstico, el mantenimiento de los espacios en los que vivimos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación y formación también está
planteado como un trabajo de cuidados, el cuidado de la salud, el cuidado de los cuerpos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cuidado de los cuerpos, con alimentación, digamos con las necesidades básicas, lo que hemos llamado necesidades básicas. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que lo están haciendo. Y también tiene que ver con un enfoque, en el caso de los cuidados, en el que podemos también ver los procesos por los cuales también con nuestras acciones diarias estamos también colaborando con el sostenimiento de la vida en general, ya digamos con nuestra relación con el entorno, con nuestra relación con las otras personas, etcétera. Entonces es a nivel muy, digamos, de profesionalización y de asignación histórica, son los trabajos que sostienen la vida en cuanto a alimentación, cuidado de los cuerpos, cuidado de la salud, cuidado de los espacios, higiene, limpieza, todas estas cosas sin las cuales realmente no estaríamos aquí. Realmente estamos vivas porque alguien nos cuidó y estamos vivas porque alguien nos está cuidando. Así es. Ya después es reconocer que también nosotras y nosotros hacemos ese trabajo de cuidados o podemos empezar a ver nuestras acciones también desde ese enfoque de cuidados. Muchas gracias, Ale. En el primer capítulo comienzas justamente relacionando la precarización de este tipo de trabajos con el trabajo que ya de por sí ha sido reconocido históricamente como precarizado. ¿Cuál crees que sea esta relación? Lo que pasa es que para poder ver este trabajo que luego no se ve, el de cuidados, se ha recurrido a esa palabra trabajo como para poder decir todo lo que implica que no es un asunto natural, que no es arte de magia que de repente aparezca la comida, por mucho que así luego parezca que está en el discurso, ¿no? Que es arte de magia, que es amor, que es todos estos discursos que hacen que parezca que solamente a unas personas le toca hacerlo, ¿no? Entonces, para poder contrarrestar eso, se ha puesto en medio la palabra trabajo. Entonces, cuando vemos palabra trabajo ahí en medio, pues empezamos a ver sobre derechos laborales, sobre remuneraciones, sobre marcos laborales, etcétera. Y por eso es que se puede homologar con lo que pasa con los otros trabajos. El problema es que llega un momento en que este trabajo de cuidados tampoco es que sea bien remunerado, si lo ponemos en esas escalas, tampoco es que los tabuladores sean justos. Muchas de las mujeres que profesionalizan este trabajo tampoco es que puedan sostener sus propias vidas o a sus propias familias o que puedan ahorrar, ¿no? Que puedan tener una vejez tranquila. Como no está pasando, tenemos también que ver que pues no está pasando con muchos de los otros trabajos, con la gran mayoría de los otros trabajos, ¿no? Por eso es que la palabra trabajo ayuda como herramienta, pero también nos obliga a ver que el trabajo en sí es un asunto del que también tenemos que hablar, ¿no? No solamente decir trabajo de cuidados y ya qué bonito ya se quedó, no, para nada, ¿no? Es como, eso es como abrir otra conversación más sobre las condiciones laborales en países como los nuestros, ¿no? Y en el mundo en general. Hace poco se recomendó hacer que a las trabajadoras domésticas se les inscribiera en el seguro social. ¿Tú has visto que esto se lleve a cabo? ¿Qué problemas nos trae esto? ¿Se ha cumplido, no se ha cumplido? ¿O qué limitaciones puede tener esto? Creo que ha sido una campaña muy fuerte y muy importante por parte sobre todo de las organizaciones de mujeres, que además pues tienen que ver con las necesidades que ellas mismas están viendo. El trabajo del hogar primero sostiene las vidas de las familias, ¿no? O sea, de las familias en las cuales está inserto, y después tiene como muchas dimensiones, ¿no? No es nada más lo manual, es también lo afectivo y es también lo emocional y es también muchas otras cosas que se están sosteniendo ahí. Entonces, por ese lado me parece que es urgente apoyar todas esas iniciativas, es decir, sí, creo que se están logrando cosas impresionantes también, ¿no? Como que se están haciendo también escuchar, porque históricamente no es que no hayan tenido voz, sino que no se les ha escuchado. Pero también creo que es importante ver que no es suficiente. No es suficiente, no lo va a ser. No puedo creer, yo todavía no puedo dimensionar cómo puede haber alguien que crea que ese trabajo no es sujeto de derechos laborales, y que haya que convencerles de que eso tiene que pasar, ¿no? Y que hay tabuladores. Y bueno, es remar contracorriente, ¿no? Pero por otro lado también creo que es
voltear a ver a esas mujeres que están haciendo este trabajo e intentar que se les haga justicia por todos los medios posibles, ¿no? Y creo que sí es muy importante, si ellas están pidiendo, obviamente, que tengan derechos laborales, que los tengan, y al mismo tiempo estar pensando qué mundo necesitamos para que esa invisibilización no esté ocurriendo de esa manera tan terrible, ¿no? Porque luego los discursos son más bien a los patrones he visto algunas campañas que dicen más bien como no seas malo, mira, págale. A ti también te conviene porque una trabajadora feliz es una trabajadora que te va a rendir más y es terrible, ¿no? Tampoco, o sea, sí necesitamos ver que sí es importante llegar a esas metas, pero la manera en que lo hacemos también es muy importante. El trabajo de cuidados también significa cuidar las maneras en que hacemos las cosas, ¿no? Claro, Entonces, porque además este discurso es como de yo, patrón, benefactor, te ayudo a ti que mira la posición vulnerable en la que estás, ¿no? Entonces, finalmente sigue siendo una posición muy displicente hacia este tipo de trabajos y hacia las personas y sobre todo mujeres que realizan este tipo de trabajo. Total, sí. Sí, total. Ale, bueno, mencionas que, pues bueno, esta iniciativa de inscribir a las trabajadoras domésticas en el Seguro Social es una gran iniciativa, pero nos mencionas que también hay mucho por hacer. ¿Qué otras cosas que debieran venir como una iniciativa institucional, desde una iniciativa organizacional, crees que harían falta? Creo que lo que urge, y eso sí ha habido políticas públicas en otros países, es tener dentro de los programas de cuidado, que sí los hay, esta perspectiva de cuidar también a los cuerpos que cuidan. Eso creo que en ningún momento se ha planteado, aquí al menos. Siempre se deja como a la voluntad de cada familia, ¿no? Incluso ahora en la pandemia que estuvieron hablando sobre cuidados, era más bien dirigirse otra vez como con este mismo discurso de no sean así, ayúdenle a su mamá, ayúdenle a la mujer que hace las cosas en su casa. Pero en realidad eso viene nada más de como de rascarse con sus propias uñas siempre. Y sí hay manera, o sea, sí podemos voltear a ver programas públicos que ya hay, que están planteados no solamente para que la cuidadora reciba una cantidad que va a ir a la persona cuidada, ¿no? Como que va a ir a los gastos de la persona cuidada, sino que también se le reconozca ese trabajo mediante remuneración, que también haya todo un aparato que permita un poco lo de las estancias infantiles, pero revisarlo bien, ¿no? Que haya mujeres cuidadoras haciendo las revisiones de esos programas, porque parece que están totalmente desconectados de la realidad, ¿no? Para que esos aparatos que ya existen no solamente sean hacia las personas cuidadas, ¿no? O sea, no solamente sea el fin último, sino también consideren las necesidades, las urgencias de las propias cuidadoras. A mí eso me parece que es lo urgente y lo que ya no podemos dejar pasar, en lo que cambiamos el mundo y ya hacemos como otra cosa absolutamente distinta, que es lo que en realidad lo que necesitamos, pero también hay cosas que sí se pueden hacer y que se han hecho. Muchas gracias, Ale. Bueno, ya les mencionamos que este libro, Su cuerpo de Harán, es un ensayo. Y Ale, en este ensayo me parece poco convencional porque recurres a anécdotas personales, a historia familiar. Bueno, hasta nos muestras resultados de encuestas realizadas en redes sociales. ¿Cómo fue para ti escribir un ensayo utilizando estos recursos que podríamos llamar poco convencionales para el género? Yo aprendí muchísimo del ensayo y de la literatura en general cuando di clases en secundaria, ¿no? Que ahí mismo cuento en el libro, ¿no? Que tuve que dejar de dar clases, una de las cosas más dolorosas de mi vida, y por eso fui cuidadora de mi abuela, ¿no? Como para ir sustituyendo ese trabajo. Entonces, cuando yo daba ensayo a alumnos y alumnas de secundaria, pues descubrí el género de una manera que nunca lo había visto, ¿no? En el afán por interesarlos e interesarlas en el ensayo, aparecían cosas en mis investigaciones que justamente tenían que ver con la hibridez, que justamente tenían que ver con formatos que a ellas y a ellos les permitieran también escribir ensayos sin que pareciera que se tenían que poner un disfraz para ser escritoras y escritores de ensayo. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me cambió la visión. Ser docente de literatura, de español y literatura, intentar porque a mí me gusta muchísimo el ensayo, ¿no? Y he sido columnista durante mucho tiempo, pero en realidad mi manera de escribir cambió a partir de que acerqué ese género, quería acercar ese género, quería invitarles a que lo escribieran a partir de su lectura y bueno,
leí muchos ensayos que tenían justamente estas cosas, ¿no? Lo que hice en Su cuerpo de Harán fue agarrar todo lo que me gusta del ensayo y ponerlo en un solo libro. En realidad eso pasó, porque lo había visto regado todos estos recursos en muchos libros, y lo que hice fue decir, a mí me gustan mucho las notas al pie larguísimas, las voy a poner. Me gustan las listas, las voy a poner. Me gustan, ¿no? Como los datos inventados de repente metidos en cosas así, las voy a poner, ¿no? Me gusta jugar con el aparato crítico, lo voy a hacer. Todo lo que me gusta del ensayo está en Su cuerpo de Harán. Y bueno, creo que una de las grandes virtudes de Su cuerpo de Harán es que pues no solo es un libro, no solo es un ensayo, sino que es algo vinculante en realidad. Bueno, a partir de ese texto pues nos hemos vinculado tú y yo, por ejemplo, ¿no? Pero hay una posibilidad de reconocimiento, hay una posibilidad como de vínculo, de trabajo, de organización, que está ahí propuesto y que además me parece que Su cuerpo de Harán no se termina en el libro, sino también en las acciones que tú has hecho a partir de él. Y aquí es donde quiero que nos cuentes de tu proyecto de Pensar lo Doméstico, por favor. Sí, el proyecto de Pensar lo Doméstico en realidad es lo fundamental para poder haber escrito este libro, porque yo cuando estaba justamente iniciando el trabajo de cuidados con mi abuela, me habían invitado a hacer un círculo de lectura en la Biblioteca Vasconcelos. Alejandra Quirós me invitó y pensábamos que iba a ser como de entre literatura infantil y juvenil. Pues yo era Miss de secundaria, ¿no? Como con muchísima convicción, entonces yo pensé que iba a ser por ahí. Pero el trabajo de cuidados me estaba cambiando tanto la visión que en un momento yo le dije a Ale Quirós que me esperara tantito, que no sabía de qué iba a dar el círculo de lectura porque estaba haciendo trabajo de cuidados, acababan de operar de cataratas a mi abuela, entonces le dije, pues es que sabes que no sé de qué, y ella fue quien me dijo, y si lo hacemos de literatura y cuidados, un círculo de lectura que tenga que ver con los cuidados para que sea como en la misma línea en lo que estaba pensando todo el tiempo. Y así fue como nació Pensar lo Doméstico, como un espacio en el que además yo me empecé a dar cuenta de la urgencia que había, por lo menos entre las mujeres de mi comunidad, ¿no? De la comunidad que puedo formar con mujeres que están cercanas, de hablar y de proponer y de articular alrededor del trabajo del hogar y de los cuidados. Entonces comenzó como un círculo de lectura en el que empezábamos a ver autoras, que en realidad todas las autoras tienen esta perspectiva, y así lo vemos, ¿no? O sea, primero no sabíamos, Ale y yo, cuando dijimos, pero ¿quién? ¿Qué? Y ya luego la lista se ha vuelto inmensa, ¿no? Cada vez se extiende más. Entonces empezó como un círculo de lectura, muy pronto fue necesario también que fuera un espacio híbrido, es como un espacio ensayístico, pero en la práctica, ¿no? Hubo que hacer también escritura, ejercicios, sí, como crear un blog. Entonces ahorita se ha ido convirtiendo a lo largo de 5 ciclos presenciales, en lo que yo estaba a cargo. Después del 5º ciclo presencial se hizo una colectiva. Las mismas mujeres, muchas de las mujeres que estuvieron tomando los ciclos presenciales, enviaron propuestas para el 6º ciclo, y no hemos podido dar el ciclo justamente por la pandemia, el colectivo, ¿no? Que sería nuestra inauguración como colectiva en cuanto a nuestro espacio docente, pero ya hemos ido articulando otros proyectos también, ¿no? O sea, a partir de que es colectiva, pues se hizo, o sea, todas las voces están ahí y todo el mundo propone algo, y entonces somos 9 mujeres que estamos trabajando alrededor de las cosas que se pueden planear sobre lo doméstico y los cuidados, y en realidad es como para invitar a todas las que nos están escuchando a que si tienen alguna idea pues la puedan decir, porque así ha ido caminando ese proyecto. Yo no sabía que iba a tener ese alcance. ¿Y cómo las podemos invitar? ¿Dónde les podemos decir que busquen? Estamos en redes sociales como Pensar lo Doméstico en Facebook, @Pensar lo Doméstico en Instagram, @Lo Doméstico en Twitter. Tenemos un blog que es pensarlodoméstico.com. Ahí damos las informaciones sobre los ciclos presenciales. Estamos adaptando también los primeros ciclos en línea, que fue una de las cosas que nos hizo pensar también esta situación, y eso ha permitido también que otras mujeres de otros lugares que no pueden ir a los sitios presenciales puedan tomar también que es un curso taller, digamos, es un género ahí, es un espacio híbrido de reflexión y de creación alrededor de lo doméstico y los cuidados. Y pues también en nuestras cuentas personales, ahí pueden ver, incluso en el blog pueden ver quiénes estamos en la colectiva, pueden acercarse a nosotras para
para pues proponer o mandarnos un texto o saber en qué estamos, ¿no? Y bueno, una muy buena manera de empezar, que además tenemos el acceso libre, es el ensayo de Alejandra, que justamente se llama Su cuerpo de Harán, y es de donde salió todo esto. Ahí está, muy bien, muchas gracias, Ale. Y bueno, además su editorial, que es Caja Negra, lo ha puesto de manera gratuita y accesible. Por acá abajo en los comentarios y en la descripción de este video les pongo el link para que puedan acceder a él. Y bueno, ¿cómo fue que tomaron la decisión de poner en acceso libre este ensayo tuyo? Bueno, el libro lo escribí expresamente para mandarlo al Premio Dolores Castro, ¿no? Yo viví en Aguascalientes mucho tiempo, por poco hago mi tesis de Dolores Castro, por muy, muy poquito en realidad, y lo terminé haciendo otra cosa justamente porque la precarización me obligó a pedir una beca y tuve que hacerlo de un tema de la beca, que estuvo bien. Entonces, cuando yo vi que había ese Premio Dolores Castro, que yo tenía algo que decir, dije, pues es mi momento, ¿no? Como que todas las señales estaban ahí para que yo intentara participar en ese premio y lo ganó. El premio considera una publicación de las obras, ¿no? de las mujeres que participan y que ganan, incluso de las menciones honoríficas, y yo tenía ya hay un box set muy bonito de todos los premios Dolores Castro del 2018, que fue cuando ganó Su cuerpo de Harán, pero estaba en circulación libre allá en Aguascalientes. Entonces yo dije, bueno, sí, pero como que todo lo que me había obligado a hacer este libro, sentía como que podíamos hacer algo más con él, ¿no? Como que había algo más. Entonces dije, tengo un dinero del Dolores Castro, tengo la posibilidad de acercarme a editoriales que me gusta su trabajo y que me gustaría ver si se puede o si están interesadas. Y a la primera que busqué fue a Lisbeth Hernández de Caja Negra, porque yo sabía que Caja Negra había publicado Casas Vacías en línea, ¿no? O sea, descarga gratuita. Entonces yo dije, bueno, ¿y si hago eso con mi libro? Y entonces o sea, absolutamente random, en una cosa que ni siquiera que la invitara a tomar un café ni nada, sino que fue abordarla, ¿no? Taclearla ahí en una presentación de otra cosa. Y le dije, oye, tengo un ensayo, y me dijo inmediatamente que sí, ni siquiera había leído el ensayo, ya me había dicho que sí. Entonces yo ya contaba con la publicación. El libro pudo haber solo sido el libro electrónico, pero después el periódico de las señoras me presentó sus plaquettes que hicieron, su colección de plaquettes físicas, y yo dije, híjole, igual, ¿no? Tengo un dinero que podría usarse para la impresión de este libro, porque sabemos que las editoriales independientes no son todopoderosas, no podemos solo mandarles el libro y a ver que se hagan bolas, ¿no? Sería como poco cuidadoso, creo yo. Entonces hay que intervenir también en ese proceso. Entonces yo les dije, tengo este dinero, tengo este ensayo, y dijeron que sí. Y después Brenda Navarro se sumó con Enjambre Literario para hacer no solamente el prólogo, sino el ebook. Y así es como, pero en realidad estaba pensado para descarga gratuita siempre y para un tiraje de 1000 ejemplares que ya se está agotando, digamos, ya son los únicos ejemplares que se van a tirar en físico, pero el libro continúa en descarga electrónica gratuita, lo cual me parece, pues a mí me ha dado la posibilidad de conversar con gente que nunca hubiera pensado si no hubiera sido por esa decisión. ¿Todavía se puede conseguir el libro en físico y cómo? Creo que ya estamos agotando, o sea, por ejemplo, este que les estoy enseñando es porque justamente toda esta situación de la pandemia pues me obligó a quedarme con los libros que iban a ser para presentaciones, las últimas presentaciones del libro en físico. Entonces yo tengo aquí creo que 50 libros, una cosa así, el periódico de las señoras ya no tiene, en las librerías donde estaba pues ya no está. Uh-huh. Y hay algunas librerías de otras ciudades en las que sí está, pero está en La Jícara en Oaxaca, está en el Traspatio en Morelia, está como que en algunos puntos que por invitación o porque hemos podido contactarlas, hemos podido enviar libros, pero sí es un libro que ya se está agotando, ¿no? Y yo soy todavía fiel a la idea de que así tenía que ser. Sí, claro. Era un libro de 1000 ejemplares, de una comunidad que yo puedo reconocer, una experiencia que yo puedo sostener también. Y no digo que así tengan que ser todos los libros, pero a mí me pareció que este era así, ¿sabes? Y además se queda en descarga electrónica. Impriman el PDF. Y de acceso gratuito. Sí. Sí, pueden imprimir el PDF sin problemas, ¿eh? Es muy bonito el PDF que hicieron el periódico de las señoras.
ya me dieron a firmar uno de los libros en PDF y lo amé muchísimo, ¿no? Y le hicieron un engargolado súper cuidado, entonces tomen los medios de producción, lectoras, impriman Su cuerpo de Harán, realmente es muy barato si lo quieren tener en físico y está aprobado por todas nosotras quienes hicimos el libro. Mira, una gran invitación, Ale. Entonces, pues bueno, vamos despidiéndonos, Ale, y pues finalmente puedes invitar a los que nos escuchen. Aquí ponemos en la descripción del video el link donde pueden encontrar Su cuerpo de Harán, el link para que puedan contactar a Ale y a todo este grupo de Pensar lo Doméstico. Y bueno, Ale, no sé si te quieras despedir haciendo alguna invitación, haciéndonos alguna recomendación. No, pues un agradecimiento a ti, Lilia, a las personas que nos están viendo y a las lectoras de Su cuerpo de Harán, a las mujeres que siguen Pensar lo Doméstico. Si el trabajo de cuidados es sostenimiento de la vida, realmente las lectoras y las personas que nos están viendo y sintonizando también nos están sosteniendo. Entonces, yo estoy en esa idea de que siempre es agradecer, todos los espacios son para agradecer a las lectoras, muchas gracias, y para pues invitarlas a que sigan escribiendo, a que colaboren, a que como que vayamos haciendo conversación en todos los espacios que se pueda y a que también rolen sus colectivas, su trabajo, todo lo que están haciendo, porque todas estamos también sosteniendo este mundo de la cultura, que es un mundo también precarizado, pero nos necesita y nos necesitamos entre nosotras. Pues muchísimas gracias, Ale. Fue un gusto poder platicar contigo por fin. Y bueno, pues por aquí seguiremos hablando entonces. Muchas gracias, Ale. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Lilia. Adiós.